estudiantes universitarios, gracias a todos ustedes. El Consejo de Historia y Cultura celebra su sesión ordinaria, en esta ocasión coordinados con la presidencia municipal. Y aparte de agradecerles su presencia, cerramos esta Semana Cultural dentro de la Feria de la Fundación. Verdaderamente lo hemos dicho, se lo hemos dicho al alcalde públicamente, se lo volvemos a repetir. Qué bueno, señor alcalde, que estas acciones se hagan dentro de esta Feria de la Fundación. Precisamente, y lo decimos con mucho orgullo, porque esta semana se anunció, lo voy a decir de modo, la Feria de Linares, y aparece la programación con conjuntos locales y demás en el Facebook, y empezó la reacción. Y no está la cultura y nada más es eso, no más es la fiesta. Entonces, indirectamente a nosotros eso nos hace felices porque sí estamos en el camino correcto. Señor alcalde, a ustedes, secretario de Ayuntamiento, a los señores regidores, a todos los funcionarios de administración, les agradecemos mucho este apoyo y que verdaderamente en Sabinas se siga marcando la pauta en este sentido. En esta ocasión vamos a ceder la palabra a la maestra Indira Montemayor, que es la coordinadora de esta semana cultural por parte de la presidencia municipal, para que haya las presentaciones de las autoridades y también de nuestro conferenciante. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Muchas gracias. Le vamos a ceder el micrófono a la maestra Lady, que es quien ha estado haciendo también las presentaciones. Bienvenida, maestra. Gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Me alegra mucho que haya habido mucha concurrencia el día de hoy. Le mencionaba yo aquí al conde de Agualeguas que esta plática había sido muy esperada durante toda la semana, al igual que todas, ¿verdad? Pero como que esta tenía algo en especial, quizá, no sé. Pues bueno, sean bienvenidos todos ustedes a esta última conferencia de las actividades programadas en el marco del 320 aniversario de nuestra Fundación de Sabinas Hidalgo. Y pues bueno, me voy a tomar el atrevimiento de presentar a nuestras autoridades que esta mañana nos acompañan. Se encuentra entre nosotros el alcalde de Sabinas Hidalgo, el doctor Rosendo Chapa Contreras, para quien pido un fuerte aplauso. Se encuentra también entre nosotros el secretario del Ayuntamiento, el licenciado José Gerardo Morales Salazar. Por supuesto también el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, presidente del Consejo de Historia y Cultura. Y pues nuestro conferencista, el licenciado Juan Jaime Gutiérrez González, que también dice que trajo al conde de Agualeguas. Y pues ahora sí voy a invitar a la maestra Indira Montemayor para que nos haga lectura de la semblanza de nuestro conferencista. Con su permiso me pongo de pie. Y bueno, esto es algo de lo mucho que podemos hablar del licenciado Juan Jaime Gutiérrez y González. Hicimos un extracto. Podemos comentar que es licenciado en matemáticas, diplomado en artes escénicas, historiador, cronista, recopilador y difusor de la cultura norestense. Ha estado dando conferencias en toda la República Mexicana y en Estados Unidos. Por su labor de difusor de la cultura ha sido reconocido por diferentes instituciones como el Gobierno del Estado de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, el Regio.com, Museo de Historia Mexicana, Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, Asociación de Cronistas de Nuevo León, Instituto Nacional de la Población, Sección de Tamaulipas, entre otros. El INA. Nos faltó el INA, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues este es un poquito lo que tratamos del amplio currículum que tiene el licenciado Juan Jaime Gutiérrez y González, que además se ha dedicado por varios años a investigar la gastronomía norestense. Y es justamente el tema que hoy nos ocupa, algo de lo mucho que nos va a platicar en esta mañana, por lo cual le vamos a ceder el micrófono y agradecemos mucho el hecho de que estén aquí con nosotros. Sabemos que todos vamos a disfrutar y a aprender muchísimo en esta mañana. Bienvenido, señor Don Conde de Agualeguas. Bueno, no sé si el conde trajo el licenciado o el licenciado de Conde, pero sean bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Por lo pronto lo voy a
de mesones, hosterías, hostales y demás. Durante muchísimos siglos, la gente del campo llegaba a las grandes unidades habitacionales donde había mucha gente, el alimento. ¿En qué lo llevaban? En recuas, es decir, en grandes trenes de mulas que cargaban bultos, o en carretas. Los arrieros o los carreteros llegaban a las grandes ciudades y había un centro de distribución de los alimentos ahí llevados. Generalmente eran granos o hortalizas, pero había una atención especial sobre las mulas y los bueyes, que eran más importantes que los arrieros, y tenían una especie de cuadra donde las mulas y los bueyes eran atendidos con pienso y con agua. Los arrieros tenían que dormir allí entre ellos, pero traían su propia comida para no gastar, el famoso itacate de los aztecas o el bastimento del español. Y les ponían 2 o 3 grandes tablones a manera de mesa para que ellos comiesen ahí mientras cuidaban o descansaban los animales. Y como esa mesa grande estaba casi siempre en el sitio donde se vendían las verduras y las frutas, a esa mesa grande se le llamó mesón, y por extensión el sitio donde un mercado de abastos se sigue llamando mesón. Pero resulta que también empezaron a ir los capataces o los dueños de las haciendas a viajar y no podían estar con sus sirvientes. Exigieron que la gente encargada del mesón les consiguiera algunas habitaciones para su descanso, y así se hizo la hostería, que después se llamó hostal y que posteriormente pasó a ser hotel. Pero esta gente que podía pagar, pues no quería comer lo que se les hacía a los arrieros, que eran los grandes ollas de frijoles o perol de caldos de verduras, a veces aguado, pero había que comerlo. Entonces ellos empezaron a exigir atención especial. Vengo muy cansado, tengo que restaurar mis fuerzas y necesito dormir, pero sobre todo comer, y comer bien, puedo pagar. Entonces se crearon unos elementos dentro del mesón para que los pasajeros restauraran fuerzas, y se llamó el restaurante. De ahí viene la palabra, no es restaurante ni restaurante, es restaurante. De ahí viene pues. El primer restaurante registrado, o sea, documentado en la historia, fue en Europa en el siglo XVI como tal. Allí hay unos ejemplos de mesones y de restaurantes. Adelante. Porque toda la comida es fusionada. Aún la comida hebrea tiene fusión de otros elementos de otras partes. ¿Qué tenemos? Los más tradicionales, en los desayunos. El café, por supuesto, con leche, los atoles, el chocolate, el pan de acero o la panocha de maíz crudo. Lo tenemos abajo, la tortilla de harina de azúcar. Pues aunque sea con nada, ¿qué le hacemos, hermano? Pues bueno, ándale tan terco. Tenemos por allá las empanadas, las hojarascas y los turcos. Noten ustedes que en la esquina inferior derecha hay unos panecillos redondos. Esos son los verdaderos turcos. No la tortilla que le dan una cara y lo Julián lo vende como turcos, relleno de pizza que me empuje adentro. Los turcos en realidad se llamaban sombreros de turco, y es un pan árabe también heredado de los colonizadores romanos, que a su vez los heredaron de los griegos. Pero el hebreo ponía una tortilla, el relleno, otra tortilla arriba, luego le hacían el repulgo, que así se llaman estos pellizcaditos que tiene alrededor
este tipo de panes, y esto formaba la imagen de un sombrerito de los turcos, por eso se llama sombrero de turco. Después, como buenos regimontanos, le quitamos lo del sombrero porque había que ahorrar palabras. Cientos de formas. Por supuesto, ahí están los huevos rancheros, los huevos revueltos, los huevos con verduras, tenemos los huevos con elote, los huevos con el machacado con huevos con frijoles, a la mexicana, en taquitos, en fin, por supuesto, todos con tortilla de harina en el almuerzo, porque hay que recordar que como nos colonizaron judíos, sustituyeron el pan ácimo por la tortilla de harina y por esto tenemos esta característica de almorzar y cenar con tortilla de harina. En la comida, bueno, muchas de las formas de conservar los alimentos pues son formas ancestrales, el deshidratado, el salado, y por supuesto también se descubrió que el azúcar conservaba los alimentos. Los indígenas nuestros deshidrataban los elotes cocinados y eso se llama esquite o chicales, que posteriormente, como lógicamente no se podía cosechar elotes en todo el año más que 2 veces, entonces se guardaba para cuando no había. Lo mismo las calabazas, que se cortaban en grandes tajadas y se ponían a secar al sol formando los orejones, que cuando llegaron después los españoles hicieron lo mismo con la fruta, con la manzana, con el durazno, con el chabacán. Entonces los orejones y los chicales pues eran conservados de esa manera para cuando no había, lo mismo que la carne seca, que ahorita hablaremos de ella. Entonces en la comida pues se tiene el arroz que trajeron los judíos, los españoles en general, los frijoles a la charra, calabacita con carne de puerco justa, tenemos ahí también las albóndigas y por supuesto la carne, que podría ser de cualquiera de las formas conocidas para la cocción: el asado, el hervido o la barbacoa. La barbacoa también es parte de la forma en que nuestros indígenas cocinaban su alimento. No solamente la carne, sino también algunos vegetales, como es el caso del quiote. ¿Sí saben lo que es el quiote? Es la flor del maguey. Ese tubo que sale al maguey en algunas ocasiones muy largo, a veces hasta 3-4 metros, es la floración del maguey. No sé si sepan, pero el maguey florece una vez en su vida, después de los 10 años, entre los 10 y los 12 años, y se seca. Entonces, los indígenas lo sabían, cortaban el tequiote y lo asaban haciendo un gran pozo, lo cubrían de fuego, de brasas, e enterraban el quiote y a la mañana siguiente lo sacaban. De esa misma manera cocinaban alguna de su carne, y esto es el proceso que se llama barbacoa, no el barbecue de Estados Unidos, que es el cuadrado. Bien, pasamos en la merienda. Ay, Dios santo. ¿Quién no recuerda las meriendas de las abuelas? Cuando no había mucho que hacer o estaban muy atareadas porque tenían que lavar la ropa o lavar los pañales o deshilar los costaditos de harina y azúcar para hacer fundas o manteles o las servilletitas para guardar la comida, pues no había tiempo pues de hacer estas exquisiteces, pero se mandaba a comprar galletas. Si llegaba una visita intempestivamente, que siempre era bien recibida, que no fuera avisada previamente su arribo, pues se mandaba a comprar galletas o se tenían galletas guardadas y se sacaban jarochas embetunadas. Por supuesto, las hojarascas. En muchísimos poblados nuestros no podíamos disponer de pan dulce porque no había panaderías grandes. Allá de vez en cuando las carretas podían ir a sitios más grandes donde sí había panaderías, se traía el pan, pero no era tan frecuente.
En lugares como Sabinas sí había panaderías, pero en lugares como todos los poblados alrededor de Agualeguas y Agualeguas misma no tenía panadería, se llevaba de serral. Había platillos especiales, por supuesto, y así no hemos llegado a la carne seca, sí, pero bueno. Los platillos especiales. ¿Cuándo se preparaban estos platillos especiales? En fiestas muy especiales, por supuesto. Y también la influencia de la cultura sefardí está aquí presente. Bodas, cumpleaños, festejos, etc. El cabrito al pastor, que por cierto se llama así porque fueron precisamente los pastores que cuidaban las miles y miles, estamos hablando de 300,000, 400,000 cabras que llegaban a esta región y que venían de Tlaxcala, de Puebla, a apacentarse aquí, porque nuestro terreno salitroso le daba al vegetal un sabor especial que se transmitía a la carne de la cabra, y haciéndola más exquisita. Pero en esas travesías que traían, había 2 veces al año ahijadero y muchísimos cabritos. Entonces los pastores, encontrándose lejos de los centros de suministro, aunque llevaban por varios kilos, por varios bultos, hasta en grandes costales, lo que se llamaban bizcochos, que también se conoce como hogaperros, ¿sí? Una galletita de maíz muy dura, muy reseca, pero que tiene la característica de durar meses sin echarse a perder. Y esto era con lo que se alimentaban en lugar de las tortillas. Y por supuesto, pues si había cabritos, pues que se los comía el coyote, que se los comía el pastor, pues el pastor. Sacrificaban un cabrito, los dentros se los echaban a los perros que cuidaban las cabras, inclusive los cueros se los comían los perros, y ellos asaban el cabrito, cortaban un parejón largo de tenaza o de lo que fuera, de barreta, ensartaban el cabrito por todo el espinazo, luego ponían 2 varitas, una arriba y otra abajo, con un pedazo de pita de palma, cortaban una pita, medio la asaban, sacaban tiritas de ahí, y con eso amarraban las patitas y quedaba como asaltado el cabrito. Y así, a fuego lento, un pastor se cuidaba como cocinero, que quedaba a cuidar el cabrito mientras se iba asando lentamente. Por eso se llama cabrito al pastor. La barbacoa, que ya sabemos, es de pozo, y por supuesto el arroz con pasas y chile morrón, que es comida muy judía y que se utiliza principalmente en las bodas, por eso también se llama arroz de boda. La carne seca y el machacado con huevo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Le atribuyen a doña Fidencia Quiroga Chavarría de Ciénega de Flores, mejor conocida como la tía Lencha, la invención del machacado con huevo, cosa que está súper demostrada no es así. Doña Lencha no lo inventó, lo popularizó, sí. Lo dio a conocer más allá de nuestras fronteras, sí. Pero yo tuve una abuela que nació en 1885 y que duró 104 años. Y ella me platicaba que ya su abuela hacía machacado con huevo, que los indios hacían machacado no con huevo, porque los indios no tenían huevos. Bueno, sí tenían y eran más grandes, porque eran de guajolote, ¿ves? Pero ellos preferían que se empollaran antes de comérselo, ¿verdad? Entonces el machacado con huevo no fue platillo indígena. La carne seca sí, porque era una forma de preservar el venado o la carne de oso. Sí lo popularizó, ¿por qué? Porque cuando se hizo la carretera Monterrey o México, Nuevo Laredo, algunos ingenieros y algunos técnicos que trabajaban en la carretera estaban por allí con un campamento cerca de Ciénega de Flores, y como no tenían quien les hiciera de comer, iban a comer al restaurante de doña Lencha, que ya tenía entre sus platos el machacado con huevo. Pero era gente de otras partes de la República que no conocían el plato y les fascinó.
Entonces, cada vez que se iban de aquí, te llevaban un poco de carne seca y allá hacían el machacado. Es el machacado de la tía Lencha, ¿no? Machacado con huevo de la tía Lencha. ¡Mentira! Ya no lo hizo. Ella lo popularizó. Claro, que después que se hizo la carretera, el restaurante estaba ahí, tomó popularidad y bueno, recuerden que tardábamos muchas horas de ir de Sabinas o de Monterrey a Laredo. Los carritos aquellos que iban abocanados a 40 kilómetros por hora hechos. Pues llegaban a almorzar con doña Lencha y entonces pues se popularizó y la gente de otras partes de la República lo dieron a conocer como un plato de la tía Lencha. Vamos a ver. La gastronomía actual fusionada. Muchos platos dijimos que son modificados. De hecho, algunos de los platos nuestros son modificados y fueron traídos en base a otros platos españoles, como por ejemplo la morcilla. La morcilla es un plato muy español, pero está hecho con las tripas del cerdo rellenas de sangre de cerdo con especias y en algunos casos, dependiendo de la región, lleva estrictamente cebolla o bien cebolla con arroz, sobre todo en la parte sur de España. Y la morcilla es un plato exquisito y muy tradicional. Pero el judío no podía comer sangre de cerdo, ni tripas de cerdo. Pero sí empezó a rellenar los cuajitos del cabrito, que sí se podía comer, con sangre de cabrito y con los dentros del cabrito, y así se hizo el panzate, que es una fusión de la morcilla. Es un platillo muy nuestro, pero en base a un platillo español, por decir algo, ¿no? Y como el machacado con huevo, pues es una fusión también de un elemento de la región con un elemento traído por ellos. Pero hay muchísimas modificaciones que los chefs modernos hacen en nuestros platos. Vamos a ver. Ahí acabé. Caray. Bueno, ¿qué es lo que los chefs modernos hacen para modificar nuestro? Bueno, pues de repente nos sirven cabrito en salsa de chipotle con a la lima y el limón. Y nos sirven por ahí la fritada de cabrito, no sé, con alcachofas. Y por supuesto también ya la culinaria popular también está adoptando o adaptando los platos con nuevas tecnologías. La barbacoa ahora se sustituye con un método modernísimo que además da pretexto para estar alrededor de donde se está cocinando el cabrito con la cheve en la mano. El ataúd. El cabrito al ataúd, o el borrego al ataúd, o el borrego a la griega. No anda al pastor, pero cocinado 15 minutos así, 15 minutos más, con poquita grasa. Súbele, bájale, qué plata, carajo. Pero dicen que es muy sabroso. Entonces, la modificación de los platos tradicionales debido a la identidad de los nuevos chefs, pues es eso, ¿no? Hay platos hasta groseros, verdaderamente groseros, que son platos muy modernos. Oigan, ¿cómo es posible que nos pongamos a comer pollos violados? Por el amor de Dios, no. Pero son platos fusionados, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Ya acabamos. Bueno, no sé si estoy cumpliendo con el tiempo, estoy cumpliendo con las expectativas, pero son bueno, pero ahora, bueno, ahí está parte de la bibliografía. Ya les dije, la maestra Montemayor tiene por allá una copiadura de la bibliografía, tanto de este trabajo como de otros más relacionados con la gastronomía. Y los que quieran, pues pidan. Se sirve, eso sí, en plato de loza, nada de plato de papel, ni de cartón, ni de plástico, para nada, de loza. Pero ¿de dónde sacan tanto plato de loza para una familia? Oye, para todo el pueblo.
Pues como dijo el padre Lupito, está cabrón. Pero piden prestados los platos a las comadres. Ahí está. Va a tener que darme prestar una docena de platos. Ay, comadre, qué pena, pero nomás 8 tengo. No me presten nada, luego pide al seno donde joder, pero no. El problema es que todas las señoras del pueblo compran los platos en la misma tienda y todos son iguales. Ahora, para saber qué plato es de quién, pendejas no son. Por el plato y por atrás están pintados. Están señalados, tienen señal. Un puntito con cútex. Nomás la gente grande sabe lo que es cútex, ¿verdad? Enfermantes para las uñas, por eso los pintaban por abajo. Un cuadrito rojo de mi tía Tea, el triangulito azul de fulanito, todos tenían sus propias uñas. Bueno, el caso es que, como no pueden comer todos juntos, dice, bueno, pues hay que ir por tandas. Y esas tandas se llaman la primera mesa, la segunda mesa, la tercera mesa. En la primera mesa tenían que estar la gente más importante. En la segunda mesa, los parientes de segunda categoría, o los más cercanos que entendían que había que cumplir con los otros, ¿no? Y en la tercera, pues la raza del pueblo, y en la cuarta, pues ya la racia. Pero tengan mucho cuidado a quién van a sentar en la primera mesa, porque eso sí es muy delicado, La primera mesa tienen que estar sentados los que deben. ¿Y quiénes deben? Mira, los jueces, los novios, los papás de los novios, los papás. Las mamás no, porque andan en chinga sirviéndoles a todos. Los padrinos mayores, los padrinos menores, la madrina buquet y la gente que haya recibido invitación por escrito que no eran padrinos. Esos son los más delicados, Quito. No se te pase ¡cállate la boca! ¿Para qué quieres? Te fruncen la nariz, te torcen el hocico y dicen, ¡no! Yo no soy plato de segunda mesa. Se encabronan y se van. Y dejan que se cuadren, que el regalo se lleva. De ahí viene la expresión, yo no soy plato de segunda mesa. O sea, a mí me estás haciendo menos, me estás ninguneando, ¿verdad? Me estás malmodeando, que son verbos que se utilizan por esta región. Entonces sí tengan mucho cuidado. El plato de segunda mesa, muy delicado. Y ahí salió, cuando alguien se siente ofendido, o que no se le da la debida atención o el rango que él cree tener, se ofende.